¿Alguna vez han sentido que sus estudiantes se están como ahogando en un mar de información? Bueno, hoy vamos a explorar una herramienta súper poderosa para transformar las aulas en verdaderos centros de aprendizaje activo. La idea es convertir todo ese caos de datos en una emocionante aventura de descubrimiento. Miren, el gran desafío que tenemos en la educación hoy en día es la sobrecarga de información. Con ese bombardeo constante de datos por todos lados, es muy fácil que el aprendizaje se vuelva algo pasivo, ¿saben? Una simple memorización de hechos, pero sin llegar a una comprensión real, a esa que es profunda y que perdura. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hacemos para guiar a nuestros estudiantes para que no solo consuman información, sino que la puedan organizar, que la conecten y que a partir de ahí construyan un entendimiento que sea profundo y que sea suyo? La respuesta, créanme, está en cambiar el método. A ver, observemos la diferencia, que es bastante clara. La forma tradicional de tomar notas es lineal, es pasiva y muchas veces termina creando ideas que están totalmente desconectadas entre sí. En cambio, si nos vamos a los métodos de aprendizaje activo, todo cambia. Son visuales, promueven las asociaciones de ideas y, lo más importante, conectan los puntos. Nos llevan de la confusión a la claridad. Es un cambio de enfoque fundamental. Para encontrar una buena solución, lo mejor es mirar cómo funciona nuestro propio cerebro. Y es justo aquí donde entran en juego los mapas mentales, un concepto que de verdad es revolucionario y que sirve de base para la herramienta principal que vamos a ver hoy. Entonces, el punto crucial es este. Nuestro cerebro no piensa en listas ordenadas, para nada. Piensa en redes de ideas que se conectan unas con otras. Los mapas mentales lo que hacen es imitar esta estructura. Permiten que las ideas fluyan de una manera mucho más orgánica, como si irradiaran desde un concepto central. En pocas palabras, es aprender de la forma en que el cerebro fue diseñado para aprender. Y ojo, que esto no es solo teoría, para nada. Los beneficios son súper concretos, se pueden medir. Al usar este método, los estudiantes logran una mejor retención, de verdad desbloquean su creatividad y se vuelven mucho más eficientes para resolver problemas complejos. Es una herramienta que potencia sus habilidades cognitivas, pero de manera integral. Muy bien, ahora sí, pasemos del concepto general a la herramienta específica, una que se puede empezar a usar en el aula, mañana mismo. Les presento el mapa del conocimiento. Y aquí está la verdadera clave de su poder. Su increíble simplicidad. No se necesita inteligencia artificial ni aplicaciones súper complejas. Solo se necesita papel, un lápiz y, sobre todo, ganas de conectar ideas. La herramienta más poderosa que tenemos es la mente del estudiante, y eso hace que este método sea accesible para cualquier aula, en cualquier lugar del mundo. A ver, ¿qué es exactamente? Pensemos en el mapa del conocimiento como si fuera la bitácora de un explorador. No es un resumen final y ya, no. Es un registro vivo, dinámico, de todo el viaje de aprendizaje. Un lugar donde se documentan tanto las respuestas que se encuentran como las nuevas preguntas que van surgiendo en el camino. Perfecto. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, el proceso se divide en 4 pilares, muy sencillos y claros, que están diseñados para guiar a los estudiantes en su propia expedición intelectual. Aquí están. Los 4 pilares son encuentros, ideas nuevas, preguntas y relaciones. Cada uno se va construyendo sobre el anterior, creando un ciclo de investigación súper potente que convierte al estudiante en el protagonista activo de su propio aprendizaje. Comencemos con el primer pilar, los encuentros. La tarea aquí es simple. Documentar los hechos, los datos, las observaciones iniciales. Es el qué. La idea es animar a los estudiantes a ser como detectives, a que anoten cada pequeño detalle que les llame la atención sin juzgarlo todavía. El segundo paso ya se enfoca más en la reflexión. A partir de esos encuentros, ¿qué nuevas ideas surgieron? ¿Hubo algún momento de esos que te cambian la perspectiva? Aquí es donde se captura la evolución del pensamiento. Cómo una nueva pieza de información puede cambiar por completo lo que se pensaba antes. Este paso es fundamental, porque el verdadero aprendizaje no termina con respuestas, sino que siempre genera nuevas preguntas. Anotar las dudas, los misterios que quedan, eso mantiene viva la curiosidad y se convierte en el motor para seguir investigando.
Esto transforma el no sé en un quiero saber más. Y finalmente llegamos a la síntesis. Aquí es donde de verdad ocurre la magia. Es el momento de trazar líneas, de conectar los encuentros con las ideas, con las preguntas. Es cuando el alumnado empieza a ver el panorama completo, a identificar patrones y a construir una comprensión del tema que está verdaderamente conectada. Al aplicar este método, el impacto va muchísimo más allá de una simple calificación. Estamos hablando de un cambio de mentalidad, de transformar a los estudiantes de ser receptores pasivos de información a convertirse en exploradores dinámicos, en protagonistas de su propio camino de aprendizaje. ¿Y el resultado final? Bueno, es formar aprendices para toda la vida. Esta herramienta enciende la chispa de la curiosidad, desarrolla el pensamiento crítico y, quizá lo más importante, les da un sentido de propósito. Los prepara no solo para un examen, sino para cualquier desafío de aprendizaje que se les presente en el futuro. Así que la pregunta ya no es si esta herramienta funciona, sino qué mundos va a abrir. ¿Qué tema, por más complejo que parezca, se va a convertir en la próxima gran aventura de descubrimiento para sus estudiantes? Como educadores, nuestra misión es entregarles el mapa y la brújula. El resto del viaje ya es de ellos. Y la verdad es que con estas herramientas no hay límite para lo que pueden llegar a descubrir.